Hola. Buenos días, tardes o noches. Gracias por pasar por aquí. En esta ocasión, vengo a presentar una historia, por supuesto que no mía, pero sí interesante de Naruto. En la descripción estaré dejando los enlaces tanto del creador como de la historia, y si es que te gusta, puedes darle un like. No alargaré más la introducción, así que puedes continuar. Advertencia. Toda la historia e imágenes utilizadas en este video no me pertenecen. Todos los derechos son reservados para sus respectivos autores. Apoya al autor mediante el enlace que está en la descripción. Sin más que decir, que siga el fanfic. Capítulo 145. Capítulo 145. El Idan Invencible. Uchiha Haru, acompañado por Tsunade, Shizune y la líder del clan Kaguya, se dirigía hacia la aldea oculta de la niebla. Al principio, como no había prisa, su ritmo era lento. Hasta que un día, la líder del clan, Kaguya, se dio cuenta de algo y le dijo a Haru que todo el dinero que habían traído había desaparecido. ¿Cómo pudo haber desaparecido? Esa era una pregunta que solo Tsunade podía responder. Al oír esto, incluso Haru se sorprendió un poco. Verás, esta vez, cuando salió a buscar a Tsunade, sin saber cuánto tiempo le llevaría ni qué podría pasar, la líder del clan, Kaguya, había traído una gran suma de dinero. Tras encontrar a Tsunade, todo transcurrió sin problemas y, básicamente, no se produjo ningún accidente. Por lo tanto, se debería haber gastado muy poco dinero. Inesperadamente, en el viaje de regreso. En poco tiempo, el dinero se había agotado por completo. La velocidad con la que Tsunade gastaba el dinero era realmente aterradora. Ahora que el dinero se había acabado, ¿por qué seguían deambulando por la calle? ¿Acaso planeaban mendigar comida durante todo el camino de regreso a la aldea oculta de la niebla? Regresa obedientemente. En realidad, no importa la hora que sea, el dinero es importante. Puedes vivir sin ello, pero no puedes vivir sin dinero. Haru lo comprendió profundamente. Así que con una técnica del dios del trueno volador, Haru y su grupo, que hacía apenas un instante se encontraban muy lejos, regresaron a la aldea oculta de la niebla en un abrir y cerrar de ojos. La velocidad era asombrosa. Además de entregarle a la quinta Mizukage, Meiterumi, un kunai grabado con la técnica del dios del trueno volador, Haru también dejó marcas en muchos otros lugares de la aldea oculta de la niebla. Esto permitía desplazarse rápidamente a cualquier lugar deseado dentro del pueblo. Sin embargo, teletransportar personas a largas distancias era mucho más difícil. Esto llevó la capacidad de percepción espacial de la técnica del dios del trueno volador a un nivel muy exigente. Además, el consumo de chakras fue extremadamente alto. Esto estaba directamente relacionado con la distancia y el número de personas teletransportadas. Cuanto mayor era la distancia y mayor el número de personas transportadas, más difícil resultaba. Eso significaba que el cuerpo de Haru era como el de un Otsutsuki, con una capacidad de chakra a un nivel terriblemente exagerado. Por eso pudo llevar a las 3 personas de vuelta a la aldea oculta de la niebla de una sola vez. Si se tratara de cualquier otra persona, incluso el cuarto Hokage de Konoha, Minato Namikaze, famoso por la técnica del dios del trueno volador, o el segundo Hokage, Tobirama Senju, el fundador de la técnica, esto resultaría difícil. Cuando regresaron a la aldea de la niebla oculta en un abrir y cerrar de ojos, la líder del clan, Kaguya, Tsunade y Shizune quedaron atónitas. Todo parecía un sueño, surrealista e irreal. En un instante, aparecieron en un lugar completamente diferente. Si el segundo Hokage aún viviera, se asombraría al ver que su técnica del dios del trueno volador fuera utilizada a tal extremo por otra persona, dijo Tsunade, llena de emoción. Ella había presenciado la técnica del dios del trueno volador tanto del segundo Hokage, Tobirama Senju, como del cuarto Hokage, Minato Namikaze. Pero sin importar de quién fuera el dios del trueno volador, ninguno era tan impactante como el joven que tenía delante. Fue simplemente increíble. Shizune y la líder del clan, Kaguya, aún se estaban recuperando de la conmoción que les había producido el hecho de haberse teletransportado desde un lugar lejano hasta la aldea oculta de la niebla en un instante. Solo después de un largo rato recobraron la cordura. La líder del clan, Kaguya, no pudo evitar preguntar. Ya que existe un ninja así, ¿por qué no se utilizó esta técnica antes? ¿Por qué esperar a que se acabara todo el dinero para usarla?
Auge. Una fuerte explosión resonó en la distancia, acompañada de una espesa columna de humo gris. Los pensamientos de quienes acababan de regresar fueron interrumpidos abruptamente. Varias personas miraron hacia la fuente del ruido. Vieron una figura gigantesca luchando a lo lejos. Una babosa con 6 colas de color blanco lechoso, cuya presencia provoca el derrumbe de montañas y la formación de tsunamis. Árboles imponentes cayeron uno tras otro mientras desplegaba su terrible poder destructivo. Saiken. Ese era el Saiken en estado de transformación completa en bestia con cola. En la aldea oculta de la niebla, además del 3 colas sellado dentro del cuerpo del cuarto Mizukage, también estaba el 6 colas. Esto no era ningún secreto en la aldea oculta de la niebla, ni siquiera en todo el mundo ninja. Sin embargo, escenas como esta, en las que las bestias con cola estaban completamente fuera de control, eran extremadamente raras. Porque, al igual que el 8 colas de la aldea oculta de la nube, la aldea oculta de la niebla también tenía un Jinchuriki perfecto, uno reconocido por las bestias con cola. Lógicamente, esta situación nunca debería ocurrir. Ahora que había ocurrido, solo había una razón. Una invasión de enemigos extranjeros que buscan capturar a las bestias con cola. Haru rápidamente lo dedujo en su mente, y el escalofrío en su corazón se hizo más fuerte. Sabía perfectamente quién estaba al mando de la aldea oculta de la niebla. Y aún así se atrevieron a arrebatar abiertamente a las bestias con cola. Realmente se estaban buscando problemas. El disturbio no tardó en llamar la atención de los aldeanos de la aldea de la niebla oculta. Desde que la quinta Mizukage, Meiterumi, estableció el equipo de guardia del clan Uchiha, la aldea había disfrutado de paz y estabilidad. Semejante caos nunca había ocurrido antes. Podría ser que sus vidas, que finalmente habían mejorado, estuvieran a punto de desmoronarse una vez más. Al pensar en esto, los rostros de los aldeanos se llenaron de preocupación. No se preocupe. Nuestro equipo de seguridad velará por su seguridad. Gritó uno de ellos. Por favor, lleven a los ancianos y a los niños a un lugar seguro inmediatamente. El equipo de seguridad se apresuró a evacuar a los aldeanos, decidido a evitar que la batalla afectara a más personas. Ministro. Un miembro del equipo de seguridad vio a Haru e inmediatamente mostró una expresión de alegría. Corrió rápidamente y saludó. Ministro, ¿ha vuelto? Sí. Uchiha Haru asintió. ¿Qué está pasando? ¿Quién se atrevió a atacar nuestra aldea oculta de la niebla? El guardia respondió. Yo tampoco lo sé. Solo sé que las 2 personas que aparecieron tienen habilidades aterradoras, como si fueran inmortales. En cuanto llegaron, fueron directamente a por el Jinchuriki de las 6 colas. Más tarde, el Mizukage y el viceministro también se unieron al campo de batalla. Pero, ni siquiera entonces pudieron hacerles nada a esos 2. El rostro del guardia aún mostraba rastros del miedo persistente de la horrible escena que habían presenciado. Les cortaron la cabeza, pero siguieron moviéndose, es absurdo. No muertos, la expresión de Haru permaneció tranquila, su mente ya estaba deduciendo quiénes podrían ser esos 2. No hay necesidad de evacuar a los aldeanos. Esos 2 no pueden causar ningún problema grave. Sí, señor. Los guardias se retiraron inmediatamente para transmitir la orden. El ministro ha ordenado que no se evacue a los aldeanos. El ministro ha ordenado que no se evacue a los aldeanos. La orden se extendió rápidamente por todo Kirigakure. Todos sabían que el jefe del departamento de policía, Uchiha Haru, había regresado. Haru se apresuró a llegar al campo de batalla junto con la líder del clan, Kaguya, Tsunade y Shizune. Mientras tanto, en el campo de batalla, el Jinchuriki de las 6 colas completamente transformado, la quinta Mizukage Meiterumi y el usuario del Byakuganao estaban enfrascados en un combate con 2 figuras vestidas con túnicas de nubes negras y rojas. La situación era sombría. Ao estaba gravemente herida, apenas podía luchar. Las heridas de Meiterumi ralentizaban sus ataques, haciendo que cada golpe fuera más difícil que el anterior. A pesar de su aspecto fiero, el 6 colas estaba claramente exhausto y al borde de la derrota. En el centro del campo de batalla, Idan había dibujado con sangre en el suelo una compleja formación de círculos y triángulos. Empuñaba su guadaña roja con una sonrisa desquiciada. Te he maldecido. Gruñó.
Comencemos la ceremonia ahora. Te haré pedazos y no dejaré más que un pegajoso desastre. Entonces, con una determinación espantosa, se clavó la guadaña en el pecho. ¡Ah! La sangre brotaba a borbotones mientras gemía, no por dolor, sino por una locura sedienta de sangre. En ese instante, una enorme herida apareció en el gigantesco cuerpo de la bestia de 6 colas, de la que brotó sangre a borbotones. La bestia se tambaleó, a punto de desplomarse. Kakuzu le lanzó a Idan una mirada impaciente. Oye, Idan, deja de decir tonterías sobre rituales. Corta lo que quieras. Replicó Idan furioso. Esto es una blasfemia contra los dioses. Kakuzu suspiró con frustración. Realmente no soportaba cómo Idan perdía el tiempo en esos rituales. Si pudiera, mataría a Idan él mismo. Pero lo había intentado, y había fracasado. Idan era verdaderamente inmortal. Jejeje, se rió Idan, apuñalándose de nuevo. No puedo morir. Aunque me hagan pedazos y solo quede mi cabeza, jamás moriré. Mientras tanto, el estado del 6 colas se deterioraba rápidamente, y sus gritos de agonía resonaban a medida que se acercaba claramente a la muerte. Meiteru y Yao, ambas casi incapacitadas, ya no podían quedarse de brazos cruzados. Lanzaron varios shuriken con una precisión desesperada. Resopla. 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 Cada disparo impactó de lleno en el cuerpo de Idan. ¡Ah! Idan gimió de nuevo y se desplomó de rodillas, completamente inmóvil. Muerto, muerto. Meiteru y Yao intercambiaron miradas de asombro. Lo habían creído inmortal, pero ahora, quizás no. Sin embargo, instantes después, Idan levantó la cabeza, con un hilo de sangre que le corría por la comisura de los labios, y su expresión se volvió aún más feroz y demente. No me lances shuriken, se burló. Huele, pero se siente también. Meiteru y Yao retrocedieron horrorizadas. ¿Qué clase de monstruo era este? ¿De verdad no se le podía matar? En otros lugares, los 6 colas gemían y se debilitaban aún más, claramente exhaustos más allá de sus fuerzas. Parecía que la batalla estaba llegando a su fin. De repente, varias figuras aparecieron en el centro del campo de batalla. Eran Uchiha Haru y su grupo los que se apresuraban al lugar de los hechos. ¿Has vuelto?, exclamó Meiteru sorprendida, con un tono de alivio que inundaba su voz. Con la presencia de Haru, la ansiedad que la había atenazado se disipó al instante. Sabía que, con él a su lado, por muy desesperadas que parecieran las cosas, aún tenían una oportunidad de sobrevivir a la noche. Capítulo 146. Cuanto más grande el puño, más poderoso es. Sí. Uchiha Haru asintió a Meiteru y luego se volvió hacia Tsunade, la líder del clan Kaguya. Ve a ver cómo están sus heridas y cuídalas bien. Sin dudarlo, se dirigió hacia Idan y Kakuzu. De repente, el rostro de Tsunade palideció, perdiendo todo color mientras el miedo se apoderaba de sus facciones. Solo con el firme apoyo de Shizune pudo mantenerse en pie a duras penas. El líder del clan Kaguya se percató y se acercó, preguntando con cautela. Shizune cambió rápidamente de tema. El líder del clan suspiró, comprendiendo que no obtendría respuesta, al menos no por ahora. Todo quedaría claro una vez que Uchiha Haru se ocupara de esos dos. ¿Tú, eres Uchiha Haru? Kakuzu frunció el ceño, mirándolo con recelo. Nunca antes había visto a Haru, pero percibió algo familiar. Esa aura de calma y serenidad que recordaba a Uchiha Itachi. De hecho, la presencia de Haru se sentía aún más intensa, como una tormenta perfectamente controlada. ¿Me conoces?, preguntó Haru en voz baja. Los ojos de Kakuzu se entrecerraron. Era cierto. Los rumores y la información eran correctos. El hombre que tenían delante era, en efecto, Uchiha Haru. Una expresión seria cruzó los rostros de Idan y Kakuzu. La información había sido errónea. La velocidad de Uchiha Haru le llevaría tiempo para regresar a la aldea oculta de la niebla, pensaron, confundidos por su repentina aparición. Intercambiaron miradas. Su líder, Pain, les había advertido. Si se encuentran con Uchiha Haru, no lo duden. Corran. Corran de inmediato. También sabían que Itachi había admitido su derrota a manos de Haru en más de una ocasión. Todo esto era de sobra conocido, así que ¿por qué no habían huido?
porque su misión estaba casi completa. Bullpix estaba a punto de ser sometido y llevado. Se negaron a rendirse solo porque Uchiha Aru hubiera llegado. Aunque Aru fuera poderoso, aún podrían resistir. Podían apostar, y si fallaban, siempre podían huir. Además, eran conocidos por ser extremadamente difíciles de matar. Ni siquiera Uchiha Aru los había derrotado fácilmente antes. Idan, deténlo mientras capturo el Saiken. Dijo Kakuzu. Lo tengo. Respondió Idan con entusiasmo. Kakuzu se interpuso entre Aru y el escenario, sonriendo con malicia. Uchiha Aru, ven a verme. Kakuzu. Aru reconoció el nombre, recordando algo divertido. Oí que una vez atacaste al primer Hokage, Senju Hashirama, y sobreviviste. El rostro de Kakuzu se contrajo, oscureciéndose de ira. Mucho tiempo atrás, le habían ordenado asesinar al legendario dios ninja, Senju Hashirama. Pero llegado el momento, solo se atrevió a lanzar unos cuantos kunai desde lejos, aterrorizado por el poder abrumador de Hashirama, y luego huyó. Pocos conocían este secreto, y la mayoría de los que lo conocían ya habían fallecido. ¿Cómo se enteró Aru? Ahora que todo había salido a la luz, ni siquiera la piel dura de Kakuzu pudo soportarlo. Resopló con frialdad. Si quieres pelear, pelea. ¿Para qué perder el tiempo con palabras? De acuerdo, te daré lo que quieres, rió Aru, mientras su chakra se desplegaba instantáneamente. Liberación de madera. Técnica del dragón de madera. Un árbol enorme y grueso surgió del suelo en un instante, retorciéndose y enroscándose hasta adquirir la forma de un gigantesco dragón de madera. Su superficie resplandecía de un verde esmeralda, brillando como acero forjado, irradiando una fuerza abrumadora. Los ojos de Kakuzu se abrieron de par en par. Ya había visto ese ninjutsu antes. La técnica característica del mismísimo Senju Hashirama. Pero Aru aún no había terminado. Sus ojos brillaron de un rojo sangre, y las pupilas se transformaron en un diseño con forma de hoja formado por 3 magatama conectados. El Manjeki Sharingan. Susanoo. Detrás de Aru, una figura negra colosal se materializó lentamente. Al principio, solo una vaga sombra de medio cuerpo, poco a poco fue tomando la forma de un gigante esquelético. Músculos y carne comenzaron a crecer, cubiertos por una gruesa armadura de chakra. El Susanoo alcanzó su altura máxima, un coloso acorazado e imponente que blandía una lanza gigantesca. Debajo de él se formaron patas que le permitieron moverse. Era un gigante viviente. Aru estaba al mando. El dragón de madera flotaba sobre Susanoo, el complemento perfecto. Esto, balbuceó Kakuzu, atónito más allá de las palabras. Debido a su singular linaje, Aru había vivido casi un siglo y había presenciado la guerra original de primera mano. Había visto a los 2 legendarios shinobi, Uchiha Madara y Senju Hashirama, enfrentarse en batalla. Hoy, su ninjutsu se manifestó simultáneamente en una sola persona. Esto fue realmente aterrador. Si antes Kakuzu aún tenía alguna esperanza, algún deseo de comprobar si podía ganar algo de tiempo, ahora no tenía absolutamente ninguna voluntad de intentarlo. Cuando vio al dragón de madera y a Susanoo, su mente se hizo añicos. ¿Qué sentido tenía luchar? ¿Por qué seguir luchando? ¿No era mejor vivir? Correr. Sin dudarlo, Kakuzu se dio la vuelta y huyó. Desde el día en que le arrojó un kunai a Senju Hashirama, nunca había corrido tan rápido. Bastardo. Idan maldijo ferozmente. Habían acordado que Kakuzu contendría al enemigo mientras Idan se encargaba del 6 colas, pero ahora Kakuzu ni siquiera lo había intentado. En lugar de eso, había huido con el rabo entre las piernas, sin siquiera decir una palabra de advertencia. Eso fue demasiado desleal. Idan suspiró amargamente. Ahora que Kakuzu se había ido, no había razón para que él se quedara. Tras haber visto el dragón de madera y el Susanoo de Uchiha Aru, había perdido toda la confianza en sus posibilidades. Su líder tenía razón. Al encontrarse con Uchiha Aru, solo había una opción: huir. Así que a Idan ya no le importaba el 6 colas. Nada era más importante que su propia supervivencia. Observando a las 2 figuras que se alejaban, Uchiha Aru permaneció sereno, con la mirada fría mientras se dirigía a la pareja avergonzada. Este es mi territorio. ¿Cómo te atreves a venir a tu antojo? Bajo el control de su chakra, el dragón de madera se abalanzó hacia adelante, persiguiendo a Kakuzu y a Idan.
Liberación de madera. La técnica del dragón de madera tenía un increíble poder de unión. Una vez capturado, ningún ninja podía escapar, ni siquiera alguien tan fuerte como el zorro de 9 colas. Casi no hubo suspenso. El dragón de madera envolvió fuertemente a Kakuzu y a Hidan. Por mucho que lucharan, liberarse era imposible. El Susanoo de Uchiha Haru alzó su enorme lanza y la lanzó hacia adelante. La lanza negra rugió en el aire, dirigiéndose directamente hacia Kakuzu e Hidan. De repente sintieron un dolor punzante en la espalda y se giraron justo a tiempo para ver la enorme lanza que se abalanzaba sobre ellos. Desesperación. Tiranía. En ese momento, se sintieron completamente impotentes, como si la rendición fuera su única opción. Luego se produjo la explosión ensordecedora. Una densa columna de humo gris se elevaba, el suelo temblaba violentamente. Se formó un enorme cráter redondo. Kakuzu quedó pulverizado hasta quedar irreconocible. Daba igual que tuviera 5 corazones o 6. Este golpe lo había matado más completamente que ninguno anterior. La mitad del cuerpo de Hidan quedó pulverizada, quedando solo una cabeza ensangrentada y espantosa. Jajaja. Ya te lo dije, soy inmortal. Protegido por el dios maligno, no puedo morir. Jajaja. Aunque solo quedaba su cabeza, Hidan parloteaba desafiante. ¿Inmortal? Uchiha Haru se burló. El colosal Susanoo avanzó como un brazo viviente, dirigiéndose lentamente hacia la cabeza cercenada. Luego, pisoteó con fuerza. Un crujido seco resonó. Sangre y sesos esparcidos. La boca de Hidan se cerró para siempre. Cortarle la cabeza no lo mató. Destrozarla sí. Con ese último movimiento, la batalla terminó definitivamente. Desde la llegada de Uchiha Haru, todo había transcurrido con rapidez. Sin tácticas complicadas. Solo poder puro e inmenso. Simple. Brutal. Los ninjas que estaban cerca se quedaron mirando, atónitos. ¿Era este realmente un nivel que un ninja podía alcanzar? Se sentía más como poder divino. Los rostros de Meiterumi y del líder del clan Kaguya reflejaban asombro. Especialmente Meiterumi. Acababa de luchar contra Kakuzu e Hidan, 2 adversarios formidables. Lo que los hacía verdaderamente problemáticos era su casi inmortalidad. Era difícil matar a Kakuzu, y la extraña inmortalidad de Hidan era una pesadilla. En comparación con Hidan, la resistencia de Kakuzu le permitía cometer algunos errores, pero era imposible matar a Hidan directamente. Incluso los Jinchuriki de las 6 colas se vieron obstaculizados por la extraña maldición de Hidan. Sin embargo, todas las complicadas técnicas de ninjutsu que habían sido tan difíciles de contrarrestar se desmoronaron repentinamente ante Uchiha Haru. No fue nada. Tal fuerza superó los límites de los ninjas comunes y rozó la leyenda. Los habitantes de la aldea de la niebla oculta también quedaron atónitos ante la enorme figura negra que se cernía en la distancia. Jamás habían presenciado tal poder. Era realmente abrumador. Ante tal poderío, se sentían insignificantes y casi en actitud de reverencia. Especialmente para la gente común que no domina el ninjutsu. Pero no sintieron miedo. Porque sabían que aquella gigantesca figura negra era Uchiha Haru, protector de la aldea oculta de la niebla y su guardián. Capítulo 147. Capítulo 147. Hemofobia. Tsunade. La batalla terminó de forma rápida y decisiva. El Susanoo y el dragón de madera de Uchiha Haru se disiparon gradualmente, dejando tras de sí un campo de batalla silencioso. Esta fue la primera vez que Haru desató por completo su Susanoo, revelando el poder abrumador que había cambiado el rumbo de la batalla. Kakuzu e Hidan eran oponentes formidables, especialmente con sus habilidades únicas. Incluso los esfuerzos combinados de Meiterumi, los 6 Jinchuriki y el usuario del Byakugan, Ao, habían sido llevados al límite y se encontraban en desventaja. Sin embargo, ante el Susanoo de Haru, Hidan y Kakuzu parecían frágiles, apenas capaces de resistir, completamente destrozados. Y esta ni siquiera era la forma definitiva del Susanoo de Haru. Para derrotar a Kakuzu y Hidan, esta fase ya era más que suficiente. Haru se acercó a Meiterumi y a los demás. ¿Están bien? La batalla contra Hidan y Kakuzu dejó a Ao y Meiterumi gravemente heridas. Meiterumi miró a Haru, aún visiblemente conmocionada por la reciente pelea.
En sus ojos se reflejaba una compleja mezcla de sorpresa y admiración, e incluso su voz denotaba una dulzura inusual. Solo heridas superficiales. Nada grave, dijo. Pero el estado de Ao parece peor. Meiterumi miró a Ao, que se apoyaba débilmente contra un árbol, con la ropa manchada de sangre. Anteriormente, Ao había resultado herido por los ataques de Kakuzu, quedando apenas capaz de abrir los ojos, débil y en mal estado. Al ver acercarse a Haru y Meiterumi, Ao respiró hondo con dificultad y asintió levemente, indicando que aún podía resistir. Señor Haru, en ese momento, llegó el líder del clan Kaguya, con el ceño fruncido. Uchiha Haru, no entiendo por qué Lady Tsunade ha caído repentinamente en este estado desde que llegó aquí. La atención de todos se centró en Tsunade, que estaba desplomada en el suelo, con el rostro pálido, la mirada perdida y el cuerpo temblando. A su lado, Shizune la atendía con esmero. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Meiterumi, mirando a Tsunade y Shizune. Quizás fuera la intuición femenina, pero la primera impresión que Meiterumi tuvo de Tsunade estuvo teñida de inquietud. A pesar de la imponente presencia y figura de Tsunade, capaz de hacer sentir inferior a cualquiera, Meiterumi, normalmente de mente abierta, no pudo evitar sentir incomodidad. Tsunade, una de las legendarias Sannin de Konoha, dijo Haru con calma, acercándose a Tsunade. Al igual que todos los que la veían por primera vez, Meiterumi se sorprendió de lo juvenil que parecía Tsunade, algo que claramente no se correspondía con su edad. Haru estaba de pie junto a Tsunade, con la líder del clan Kaguya muy cerca. Tsunade fue fundamental para Haru. En gran medida, la vida del hijo de Haru se salvó solo gracias a que Tsunade estaba allí. Sin ella, la esperanza se habría perdido. La líder del clan Kaguya era una de las personas que menos deseaba ver flaquear a Tsunade. Tsunade-sama. Tsunade-sama. Shizune la llamó suavemente, tratando de despertarla. Pero Tsunade parecía sorda y ciega al mundo, temblando violentamente, con los ojos llenos únicamente de miedo. Señorita Tsunade, ¿qué está pasando?, preguntó de nuevo la líder de Kaguya, con la voz teñida de preocupación. Ya lo había preguntado antes, pero Shizune había ignorado la pregunta. Ahora, al encontrarse de nuevo ante esa situación, Shizune solo levantó la vista brevemente y luego desvió la mirada. Este era el secreto de Tsunade. Ella no podía hablar de ello. Incluso con Uchiha Haru aquí, ¿te niegas a decir nada? El tono del líder de Kaguya se tornó más adusto, cargado de impaciencia. Shizune frunció el ceño, mirando a Haru. Podía desestimar fácilmente las preguntas del líder del clan sin remordimientos, pero frente a Haru, se encontró cediendo instintivamente. No estaba segura de si habría podido mantener la calma si le hubiera preguntado cualquier otra persona. ¿Sigues sin decir nada?, gruñó el líder de Kaguya. No la presiones, interrumpió Haru, volviéndose hacia Shizune. Aunque no lo digas, ya lo sé. Tsunade sufre de hemofobia, ¿verdad? Shizune se quedó paralizada y luego exclamó sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Sus palabras se entrecortaron a mitad de la frase al darse cuenta de su error, y cerró la boca de golpe. Si solo Haru hubiera hecho la afirmación, podría haberla negado. Ahora, sin saberlo, había confirmado el secreto. Tsunade-sama padecía hemofobia. ¿Qué? La sorpresa del líder del clan Kaguya se acentuó. Repitió. Lady Tsunade en realidad sufre de hemofobia. Tsunade, una de las legendarias Sannin de Konoha y la mejor ninja médica del mundo, sufre de hemofobia. De repente, todo cobró sentido. ¿Por qué Tsunade, que antes era normal, se había deteriorado tan rápidamente después de llegar aquí? Todo fue por su hemofobia. Shizune bajó la cabeza, en silencio y con el ceño fruncido. El miedo de Tsunade a la sangre era un secreto que no podía revelarse a nadie ajeno a la comunidad. Pero ahora, el rostro del líder de Kaguya se contrajo de disgusto y preocupación. En ese momento, no había tiempo para la sorpresa ni la ira. La principal preocupación de Uchiha Haru era la enfermedad de su hijo Kimimaro. Tenía la esperanza de que, aunque no pudiera garantizar la recuperación de Tsunade, el simple hecho de encontrarla significaría que aún había esperanza. Pero ahora, en realidad, Tsunade sufre de hemofobia. ¿Cómo podría un médico experto en hemofobia tratar a los demás?
La esperanza que había surgido en su corazón se desvaneció en un instante. Un golpe psicológico tan duro podría destrozar a una persona. Aunque Meiteru y Yao, la usuaria del Byakugan que estaba cerca, no conocían todos los detalles, podían percibir que algo andaba terriblemente mal. No te desanimes, dijo Haru con firmeza. Es solo hemofobia, tengo una solución. Su voz era tranquila, pero transmitía una seguridad serena que infundía una renovada confianza a quienes le rodeaban. Señor Uchiha, la expresión del líder del clan Kaguya cambió, y un leve destello de esperanza apareció en su rostro al mirar a Haru. Él conocía las capacidades de Haru y, lo que es más importante, conocía su carácter. Jamás haría tal promesa si no estuviera completamente seguro. Meiteru también le creyó. Pero aún se preguntaba qué método podría usar Haru. Después de todo, a pesar de su inmenso poder, Haru no era de los que matan para curar. Haru se interpuso entre Tsunade y ella. Desde el suelo, enredaderas y ramas emergieron lentamente, entrelazándose alrededor del cuerpo de Tsunade y sosteniéndola suavemente para que no se desplomara. No te preocupes. Sin duda curaré a Tsunade. La confianza de Haru se mantuvo inquebrantable, incluso mientras la mirada ansiosa de Shizune se posaba en él. Entonces, los ojos de Haru se enrojecieron repentinamente con una intensidad similar a la de un ojo inyectado en sangre. En el instante siguiente, Tsunade fue arrastrada al genjutsu de Haru. Era un mundo bañado en sangre. El olor a hierro impregnaba el aire. Por todas partes, riachuelos escarlata fluían de forma inquietante. El rostro de Tsunade, antes vacío y aterrorizado, se tornó aún más inquieto. Se acurrucó hecha una bola, escondiendo la cabeza contra el pecho, demasiado asustada para mirar directamente a lo que la atormentaba. Pero esto era una ilusión de Haru. Cerrar los ojos no la liberaría. En cuanto las cerró, un rostro juvenil le sonrió radiantemente. Hermana, cuando sea mayor, sin duda me convertiré en Hokage. Pero al segundo siguiente, el rostro sonriente quedó manchado de sangre, y la vitalidad se desvaneció por completo. ¡No! ¡No! Tsunade gritó, con el corazón destrozado al ver el rostro desfigurado de su hermano. Un trueno retumbó en lo alto. Comenzó a llover torrencialmente. El rostro de su hermano Nawaki se transformó en el de su amante, Katodan. La sangre lo empapó mientras tosía violentamente. Tsunade se arrodilló a su lado, aplicando desesperadamente ninjutsu médico, tratando de detener la hemorragia, tratando de curarlo. Pero por mucho esfuerzo que pusiera, todo fue en vano. Era la mejor ninja médica que existía, habiendo salvado innumerables vidas en los campos de batalla. Sin embargo, no había logrado salvar a su amante. La desesperación y el dolor la invadieron una vez más. Los gritos de Tsunade resonaron, todo su cuerpo temblaba mientras el dolor la consumía. Este tormento se repetía una y otra vez en la ilusión. En realidad, Meiterumi, la líder del clan Kaguya, Shizune y otras personas no pudieron ver el contenido del genjutsu, pero sí pudieron presenciar claramente la reacción de Tsunade. Una vez que se activó el Manjeki Sharingan de Uchiha Haru, las emociones de Tsunade se desbocaron, rozando el descontrol. Tsunade-sama. Shizune ya no pudo contenerse e intentó interrumpir. Pero Meiterumi y la líder de Kaguya la detuvieron con firmeza. Confía en la habilidad de Uchiha Haru y en la voluntad de Tsunade-sama. Todo saldrá bien. Shizune vaciló, con la preocupación reflejada en su rostro, pero finalmente asintió. Haru obligó a Tsunade a revivir sus pesadillas una y otra vez. Al principio, sus emociones se desbocaron, como si estuviera al borde de la locura. Esto se prolongó durante mucho tiempo. Sin embargo, poco a poco, con cada repetición, la agitación de Tsunade fue disminuyendo. Las trágicas muertes de su hermano Nawaki y su amante Katodan comenzaron a sentirse lejanas e irrelevantes. Sus emociones se adormecieron. Se sentó como una marioneta, silenciosa, inmóvil. Parecía como si finalmente se hubiera calmado. Pero Haru lo sabía mejor. Esta calma era meramente superficial. En su interior, el dolor de Tsunade seguía atormentándola, atrapada e implacable. Quería llorar pero no podía. Quería gritar pero no tenía voz. Se sentó, dejando que la fría lluvia la empapara. El frío penetrante era insoportable, pero a ella no le importaba. ¿Qué importaba si hacía más frío? Su corazón ya estaba muerto.
Capítulo 148. Capítulo 148. Shizune, siento que estás jugando conmigo. Uchiha Haru observaba en silencio desde un rincón lejano dentro de la ilusión. Sin importar lo que hiciera Tsunade, él se abstenía de intervenir. La hemofobia de Tsunade no era congénita. De lo contrario, no habría llegado a convertirse en una de las legendarias Sannin de Konoha, y mucho menos en la mejor ninja médica del mundo. Su miedo a la sangre era puramente psicológico. Y las enfermedades psicológicas no podían curarse por medios ordinarios. Requerían métodos especiales. El método de Uchiha Haru era simple y directo. Obligó a Tsunade a enfrentarse una y otra vez a la pesadilla que yacía enterrada en lo más profundo de su corazón. Al presenciar repetidamente los horrores que atormentaban su mente, su corazón comenzaría poco a poco a aceptarlos y, finalmente, a dejarlos ir. Lo que llamamos trauma psicológico podría curarse gradualmente de esta manera. Por supuesto, este método no era completamente seguro y el resultado variaba de persona a persona. Para la gente común, una técnica así podría volverlos locos. Pero Tsunade no era una persona común ni corriente. Esta mujer que se convirtió en la quinta Hokage era excepcional. No solo en términos de fuerza bruta, sino también de resiliencia psicológica y fortaleza mental, cualidades que pocos podrían igualar. Tsunade podría superar esta prueba. Uchiha Haru creía en ella. Tras presenciar innumerables veces las tragedias que se desarrollaban ante sus ojos, el estado mental de Tsunade comenzó a cambiar. Al principio, no se había atrevido a pensar en esas escenas, y mucho menos a contemplarlas. Pero ahora los había mirado fijamente sin inmutarse. ¿Sangre? ¿Hemofobia? Ya nada de eso importaba. Tras confirmar esto, Uchiha Haru liberó a Tsunade de la ilusión. Las enredaderas y ramas que la habían enroscado fueron retrocediendo gradualmente. La expresión de Tsunade era serena. El terror que la había invadido al ver sangre había desaparecido. «Señorita Tsunade», susurró Shizune con timidez. Tsunade asintió levemente, pero no dijo nada más. La líder del clan Kaguya dio un paso al frente y la puso a prueba rascándole ligeramente la mano. La sangre brotó de la herida y goteó ante la mirada de Tsunade. Pero Tsunade permaneció completamente imperturbable. ¿De verdad está bien?, preguntó el líder del clan Kaguya, incrédulo. ¿De verdad lo es? Meiterumi soltó una risita. Todos los presentes quedaron sorprendidos. La hemofobia era notoriamente difícil de curar. Sin embargo, en un tiempo sorprendentemente corto, Uchiha Haru había logrado superar esa barrera. Fue asombroso. Pero teniendo en cuenta todas las increíbles hazañas que Uchiha Haru había logrado anteriormente, esto no supuso más que una leve sorpresa. «Llévala a descansar», ordenó Uchiha Haru a Shizune. Tsunade acababa de superar su hemofobia y necesitaba tiempo para recuperar sus fuerzas. «Sí, señor». Shizune hizo una profunda reverencia. «Gracias, Uchiha Haru». Bajo la atenta escolta de los ninjas de la aldea oculta de la niebla, Shizune guió a Tsunade hasta su residencia para que descansara. Uchiha Haru, el Jinchuriki de las 6 colas, Meiterumi frunció el ceño mientras miraba al Jinchuriki caído que yacía gravemente herido en el suelo. 2 heridas abiertas manaban sangre sin cesar, y los huesos apenas se veían bajo la carne desgarrada. Los ninjas médicos de la aldea oculta de la niebla trabajaron frenéticamente para salvarlo, pero la situación era desesperada. «Probablemente no sobreviva», suspiró Meiterumi profundamente. «Quizás tengamos que encontrar un nuevo Jinchuriki de 6 colas». Un Jinchuriki perfectamente sincronizado era una gran ventaja para cualquier aldea ninja. Pero ahora, con la muerte del 6 colas, la bestia con cola necesitaría un nuevo huésped. No estaba claro si el siguiente Jinchuriki podría controlar el inmenso poder y dominarlo de verdad. Esos pensamientos atormentaban la mente de Meiterumi. «Maldita sea». «Los 2 ninjas que atacaron hace un momento deben de ser de Akatsuki», dijo Meiterumi con frialdad. Akatsuki, esa organización secreta y letal, había comenzado a aceptar contratos encubiertos de varias aldeas para financiar sus operaciones. La mayoría de los ninjas comunes desconocían su verdadera naturaleza. Pero como quinta Mizukage, Meiterumi no era una ninja cualquiera. Ella reconoció inmediatamente sus identidades por sus distintivas capas. Tarde o temprano, pagarán por esto. Los ojos de Uchiha Haru ardían con una determinación gélida.
ya que se atrevieron a atacar Kirigakure abiertamente mientras yo estaba ausente, están buscando la muerte. Anteriormente, Uchiha Haru no tenía intención de provocar a Akatsuki, pero este ataque descarado era intolerable. En cuanto al Jinchuriki de las 6 colas, continuó, tengo otro plan. Uchiha Haru recordó que había un candidato adecuado para ser Jinchuriki en la aldea oculta de la niebla. Con él, el problema podría resolverse. Meiterumi asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Con esto, la crisis inmediata quedó prácticamente resuelta. Uchiha Haru, Lady Tsunade, comenzó Meiterumi. Aunque Tsunade parecía haberse recuperado de su hemofobia, sin el apoyo de Uchiha Haru, la líder del clan Kaguya aún se sentía algo inquieta. Puedes estar tranquilo, dijo Uchiha Haru con calma. Tsunade se ha recuperado. Solo necesita un tiempo para descansar antes de poder atender a Kimimaro. Gracias, señor Haru. El jefe del clan Kaguya hizo una profunda reverencia, con la gratitud reflejada en sus ojos. Tsunade se había recuperado. La enfermedad de su hijo Kimimaro estaba remitiendo. En un rincón oscuro y discreto, una figura pálida observaba todo en silencio. Con cuidado de permanecer oculto, se mantenía a distancia, casi sin hacer ruido, intentando no llamar la atención. Era plenamente consciente del aterrador poder de percepción del Mangekyou Sharingan de Uchiha Haru. Solo después de que Haru se marchara con los demás, la figura vestida de blanco se reveló por completo. Entrecerrando los ojos, observó el campo de batalla con expresión sombría. Kakuzu e Idan fueron derrotados sin la menor intriga, murmuró. La fuerza de Uchiha Haru ha aumentado desde la noche de la masacre del clan. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Un año? Esto es aterrador. Debemos informar a Madara. Puede que haya que ajustar el plan. Sin decir una palabra más, la figura blanca se fundió con el suelo, desapareciendo en silencio. Tras el ataque de Kakuzu e Idan al Saiken, la aldea oculta de la niebla se vio sumida en el caos. Pero el alboroto no era pánico, sino una genuina admiración por los héroes que defendían el territorio de la amenaza extranjera. Desde el recién formado departamento de policía hasta la propia Mizukage Meiterumi, todos se habían apresurado a ponerse en primera línea, manteniéndose firmes para proteger la aldea y a su gente. Esta unidad y valentía eran inauditas durante la era del cuarto Mizukage, cuando el miedo al hombre enmascarado mantenía a todos en silencio. Ahora, la aldea oculta de la niebla era verdaderamente su hogar. Todos luchaban por sobrevivir, y después de todo lo que habían soportado, sus corazones habían cambiado. Nacidos en la oscuridad y la desesperación, muchos habían aceptado desde hacía tiempo su destino como peones en intrigas corruptas, impotentes para cambiar su realidad. Se habían dejado llevar por la corriente, convirtiéndose en aquello que una vez despreciaron. Pero con el cambio de rumbo, el espíritu de Kirigakure se reavivó. El anhelo de justicia y belleza se despertó en sus habitantes, impulsándolos a actuar con sinceridad por su hogar y por los demás. Kirigakure estaba cambiando. Se estaba volviendo más fuerte, más unida, más armoniosa y próspera. Entre estos cambios, destacaron dos acontecimientos importantes. La primera medida fue la creación de una división médica dentro del departamento de policía, dedicada a tratar las lesiones y enfermedades tanto de ninjas como de civiles. Al mando estaba Tsunade, una de las legendarias Sannin de Konoha y la mejor ninja médica del mundo. Su lugarteniente era su devota discípula, Shizune. Además del tratamiento diario, la división médica tenía otra tarea crucial: entrenar a una nueva generación de ninjas médicos. Kirigakure había tenido ninjas médicos anteriormente, pero sus habilidades dejaban mucho que desear. Durante la época de la aldea de la niebla sangrienta, todos los sistemas de la aldea se habían derrumbado, y la atención médica había sido descuidada y abandonada. Esta negligencia contribuyó directamente al declive de Kirigakure. Luego estaba el clan Uchiha, grande e imponente, pero que carecía incluso de un solo ninja médico. Así, Tsunade, la mejor ninja médica de la era actual, asumió a regañadientes la responsabilidad de la enseñanza. A regañadientes, pues estaba atada por un contrato de 3 años. Ya se había embarcado en ese barco pirata y no podía echarse atrás. Durante este tiempo, el líder del clan Kaguya llevó a su hijo Kimimaro ante Tsunade.
Tras examinarlo, Tsunade confirmó que, si bien la extraña enfermedad de Kimimaro era difícil de curar, ella tenía un método, aunque llevaría tiempo. El líder de Kaguya estaba eufórico. Haber podido salvar a Kimimaro fue la mejor noticia que había recibido. El segundo acontecimiento importante tuvo que ver con la organización Akatsuki. Uchiha Haru desplegó la técnica de liberación de madera. Técnica de clones de sombra múltiples, creando más de 100 clones para rastrear el terreno en busca de miembros de Akatsuki. Siempre que un clon encontraba a uno, se dispersaba inmediatamente, dejando atrás un kunai con la técnica del dios del trueno volador grabada. Acto seguido, Haru se teletransportaría al lugar y daría caza al miembro de Akatsuki sin piedad. Había dejado clara su postura. Cualquiera que se atreviera a atacar Kirigakure se convertiría en un objetivo. No se trataba de una amenaza vacía. El primer día, Haru capturó al solitario Juzobiwa. Tras un breve y despiadado enfrentamiento, Biwa fue eliminada. Capítulo 149. Capítulo 149. Jiraiya. Las acciones de Uchiha Haru también habían provocado el descontento del líder de Akatsuki, Pain. Quería aprovechar la oportunidad para librar una batalla digna contra Uchiha Haru. Sin embargo, el hombre enmascarado le negó esa oportunidad. La razón era la misma que antes. Ahora no era el momento para una confrontación directa con Uchiha Haru. No cabía duda de que Nagato era inmensamente poderoso. Con el Rinnegan, podía derrotar fácilmente a cualquier oponente, incluso a Uchiha Haru. Pero derrotar a alguien y matarlo eran dos cosas muy distintas. Sería inútil derrotar pero no terminar el trabajo. Mejor no hacer nada. De esta forma, el plan original de cooperar con Haru permaneció intacto en la mente del hombre enmascarado. En el fondo, Haru siempre fue una valiosa pieza de ajedrez. Muy probable que resultara útil y, desde luego, no sería destruida tan fácilmente. Así pues, siguiendo el consejo del hombre enmascarado, todos los miembros de Akatsuki se vieron obligados a esconderse y a no aparecer más abiertamente en el mundo. La misión de capturar a las bestias con cola también quedó suspendida indefinidamente. La mañana amaneció apacible sobre la aldea de la niebla oculta. La luz del sol, brillante y cálida, se filtraba a través de la espesa niebla, dispersándose por el suelo. Todo parecía vivo y lleno de promesas. Un ninja de mediana edad con el pelo blanco entró en la aldea. Vestía una túnica roja y su protector de frente no llevaba ningún símbolo de la aldea, solo la palabra aceite. Jiraiya, oficialmente uno de los legendarios Sannin de Konoha junto con Tsunade y Orochimaru, había llegado. Tras descubrir cierta tensión entre el tercero Kage, Sarutobi Hiruzen, y Tsunade, Jiraiya había planeado visitar la aldea oculta de la niebla para preguntarle sobre los detalles. Sin embargo, no se marchó inmediatamente. Después de todo, acababa de llegar a Konoha. Unos ojos lo vigilaban desde las sombras, y Hiruzen aparecía con la suficiente frecuencia como para impedir su partida. Solo después de un tiempo, cuando la vigilancia a su alrededor disminuyó, Jiraiya se escabulló y viajó a la aldea oculta de la niebla. ¿Es esta la aldea oculta de la niebla?, murmuró, riendo entre dientes. Es bastante diferente de lo que imaginaba. Jiraiya observaba la aldea con una diversión despreocupada, como si nada extraordinario hubiera ocurrido allí. La aldea oculta de la niebla tenía una reputación tristemente célebre en el mundo ninja. Aldea de la niebla sangrienta, oscuridad, brutalidad. Todas estas palabras eran sinónimos de ella. Aunque era uno de los 5 grandes países shinobi, su fuerza no era impresionante. Podría decirse que era el más débil entre las grandes aldeas. De no ser por su aislamiento y distancia del continente, fácilmente podría haber sido engullida por vecinos más poderosos. Y sin embargo, ahora esta aldea exhibía un estilo no inferior al de Konoha. Simplemente asombroso. Como escritor en el mundo ninja, Jiraiya siempre disfrutó visitando las aduanas allá donde iba. Una de las razones era recabar información. Otra, encontrar material para sus libros, especialmente para su obra Paraíso Íntimo. Quienes estén familiarizados con sus escritos lo entenderán. Y, por supuesto, también era una afición personal. Para un hombre que había permanecido soltero y solo durante más de 40 años, desde su nacimiento, tales intereses no eran inusuales.
Tras un recorrido general por la aldea, satisfecho con los cambios, Jiraiya entró en el salón de aduanas más grande y lujoso de la aldea oculta de la niebla y se dio un capricho. Realmente merecía ser el gran salón de aduanas del reino del agua. Tan blanco, bueno, tan tierno, tan húmedo, nada mal. Disfrutando de los servicios eróticos ofrecidos, los ojos de Jiraiya brillaban de deleite y quedó completamente satisfecho. Aún así, no perdió de vista su misión. ¿Por qué había venido a la aldea oculta de la niebla? ¿Qué era lo que más le intrigaba? Pronto encontró su respuesta. Uchiha Aru, el jefe del departamento de policía, es una persona extraordinaria. Ya sabes, desde que llegó a la aldea oculta de la niebla, nuestra quinta Mizukage, Mei Terumi, es verdaderamente excepcional. Lleva apenas un año en el cargo, Lady Tsunade, al frente del departamento médico, posee unas habilidades médicas inigualables. Pero lo que más me importa es cómo mantiene su figura. Sin mencionar a los hombres. Incluso una mujer como yo no puede evitar mirarla dos veces. Algunos dicen que la amplitud de miras de Tsunade-sama es un talento natural, algo que no se puede aprender. Pero no me lo creo. Es demasiado conveniente, eso fue todo. Jiraiya apenas había empezado a preguntar cuando la mujer del salón de espectáculos compartió todo lo que él quería saber, charlando de forma casual como si fuera una vieja amiga. Quería quedarse más tiempo, para disfrutar más. Pero no pudo. Después de todo, esta vez se había escapado de Konoha y no podía permitirse el lujo de estar fuera demasiado tiempo. Le esperaban asuntos importantes, así que no podía demorarse. Ante la insistencia de la mujer del salón de espectáculos para que regresara pronto, Jiraiya se marchó a regañadientes, prometiéndose a sí mismo en silencio. La próxima vez, encontraría tiempo suficiente para disfrutar como es debido. Esta vez, fue una verdadera lástima. Tras abandonar la sala de espectáculos, Jiraiya se dirigió al departamento médico donde se encontraba Tsunade. Encontrar el lugar fue bastante fácil. Solo tuvo que preguntar a los aldeanos, quienes le indicaron la dirección correcta sin dudarlo. Dado que el departamento médico atendía no solo a ninjas, sino también a los aldeanos comunes, a Jiraiya le resultó sencillo entrar. Incluso lo guiaron al interior, mostrándole el camino directo hacia donde se encontraba Tsunade. Como la principal ninja médica de la aldea oculta de la niebla, y posiblemente de todo el mundo ninja, Tsunade atraía naturalmente a muchos pacientes. Sin embargo, su agenda estaba repleta y no era fácil conseguir una cita con ella. Aún así, Jiraiya gastó algo de dinero para asegurarse su oportunidad. Al fin y al cabo, como dice el refrán, el dinero mueve el mundo, y eso era cierto en todas partes. Cuando Jiraiya llegó, otros dos ya esperaban la atención de Tsunade. Uno era un hombre de cabello blanco acompañado por un niño pequeño. El otro estaba sentado en una silla de ruedas, con aspecto pálido y frágil, y se desconocía la naturaleza de su enfermedad. Al asomarse por la ventana, Jiraiya vio a Tsunade y Shizune inmersas en una conversación, mientras que un numeroso grupo de ninjas practicaba ninjutsu médico cerca de allí. Al ver a Tsunade después de tanto tiempo, Jiraiya no pudo evitar murmurar para sí mismo. Tsunade, ¿cuánto tiempo sin verte? Sigues siendo la misma de siempre, y yo me estoy haciendo viejo. Los recuerdos de su tiempo entrenando y completando misiones juntos en Konoha afloraron vívidamente, provocando que las comisuras de sus labios se curvaran en una leve sonrisa. ¿Eres un habitante de la aldea oculta de la niebla? Nunca te he visto por aquí, dijo una voz masculina a su lado, sacando a Jiraiya de su ensimismamiento. Al darse la vuelta, Jiraiya vio al hombre de mediana edad y cabello blanco que había conocido antes. El hombre se rió entre dientes. Eres el jefe del clan Kaguya, un pez gordo en este pueblo. ¿Cómo te importamos nosotros, la gente común? Desde el principio, el hombre reconoció la identidad del líder del clan Kaguya. Su atuendo era inconfundible, aunque admitió no haberlo visto nunca antes en persona. Asuma Sarutobi se lo había descrito, lo que hacía imposible confundirlo. Sin embargo, la pregunta del líder no disipó sus sospechas. Al contrario, lo puso aún más en alerta. Instintivamente, se movió para proteger a su hijo, Kimimaro, que estaba detrás de él. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿De qué familia eres?
Preguntó sin rodeos el líder del clan Kaguya. A pesar de su estatus, la reputación del líder del clan Kaguya en la aldea oculta de la niebla no era buena. Incluso después de aliarse con Uchiha Haru y Mei Terumi, su posición no había mejorado mucho. Esto no se debía a ninguna mala acción por su parte, sino más bien a su mala fama. Los aldeanos solían evitarlo por miedo. Sin embargo, el hombre que tenía delante le resultaba familiar y no mostraba miedo. Los aldeanos comunes no solían llevar protectores frontales a la vista, y esta discrepancia aumentó la inquietud del líder. Jiraiya frunció ligeramente el ceño, dándose cuenta de que su respuesta podría haber aumentado las sospechas en lugar de disiparlas. Había venido a ver a Tsunade, no a causar problemas. Soy de la aldea oculta de la niebla. Si me haces todas estas preguntas, Jiraiya intentó ganar tiempo, pero no pudo inventar una mentira creíble en ese momento. Justo cuando la expresión del líder del clan Kaguya se ensombrecía y parecía a punto de actuar, una voz lo interrumpió. ¿Está mejorando el estado de Kimimaro? Señor Uchiha Haru. Al oír esto, Kimimaro salió inmediatamente de detrás de su padre y lo saludó respetuosamente. Todos los niños idolatran a los héroes, y Kimimaro no era la excepción. La aldea oculta de la niebla estaba repleta de relatos sobre las hazañas heroicas de Uchiha Haru, lo que, naturalmente, lo convirtió en objeto de admiración para muchos jóvenes ninjas y niños. El líder del clan Kaguya también saludó a Haru, pero no bajó la guardia ante el extraño sospechoso que estaba a su lado. Justo cuando estaba a punto de informarle de esta rareza a Haru, oyó a Haru decirle en voz baja al desconocido: ¿Así que eres tú, que vienes a ver a Tsunade? Jiraiya se sobresaltó y confundió momentáneamente, dudando si Haru se dirigía a él. No fue hasta que la mirada de Haru se posó en él que Jiraiya se dio cuenta de que, en efecto, era él quien hablaba. Sí, respondió Jiraiya, con 1000 preguntas rondando por su cabeza. Tsunade está enseñando ninjutsu médico a los ninjas de la aldea oculta de la niebla. Puede que tarde un tiempo. ¿Salimos un rato a hablar?, propuso Haru. Haru vino a comprobar la salud de Kimimaro, pero no esperaba encontrarse con Jiraiya allí. El encuentro lo sorprendió. No había mucha gente en Konoha a la que Haru tomara en serio, pero Jiraiya era sin duda uno de ellos. Jiraiya miró a Tsunade, que estaba ocupada dando clase, luego se giró hacia Haru, dudó un instante y finalmente asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Capítulo 150. Capítulo 150. El interrogatorio de Jiraiya. Uchiha Haru y Jiraiya caminaban por las bulliciosas calles de la aldea de Kirigakure. El pueblo era vibrante, lleno de ruido y vida en cada esquina. Por donde quiera que pasaba Haru, los aldeanos lo saludaban afectuosamente con sonrisas y respetuosos gestos de cabeza. Jiraiya podía percibir el profundo respeto y el afecto sincero que la gente de Kirigakure sentía por Haru. Aquel sentimiento le recordó la reverencia que los aldeanos de Konoha sentían por el primer Hokage, Senju Hashirama, durante su infancia. Ni los siguientes Hokage, ni Senju Tobirama, hermano menor del primer Hokage, ni el tercer Hokage Sarutobi Hiruzen, ni siquiera el cuarto Hokage Namikaze Minato, habían inspirado jamás ese mismo tipo de admiración. Eso sorprendió un poco a Jiraiya. Uchiha Haru apenas había liderado al clan Uchiha en su salida de Konoha para establecerse en Kirigakure hacía poco más de un año. Y, sin embargo, en menos de 2 años, había acumulado tal influencia y prestigio en el pueblo. ¿Cómo lo había logrado Uchiha Haru? Continuaron avanzando. ¿Sabes quién soy?, preguntó Jiraiya de repente. Haru miró hacia atrás con calma y dijo: ¿Quién no conocería al señor Jiraiya? Uno de los legendarios Sannin de Konoha. Jiraiya se rascó la nuca con incomodidad y rió entre dientes. ¿Así que soy famoso, eh? Entonces ya no lo ocultaré más. Así es. Soy el legendario sabio sapo del monte Myoboku, el invencible entre los 3 grandes ninjas, el apuesto hombre que puede silenciar a los niños que lloran al instante. El maestro Jiraiya. Se hinchó de orgullo, esperando ansiosamente los elogios. Pero no hubo respuesta. Al mirar hacia atrás, Jiraiya vio que Haru ya se había adelantado unos pasos. Jiraiya estaba atónito, un poco avergonzado. Esto no era como se suponía que iba a ser la conversación. Se apresuró a alcanzarlos.
Finalmente, llegaron a una casa de té tranquila y elegante y se sentaron uno frente al otro. ¿Vienes a ver a Tsunade?, preguntó Haru, sosteniendo una taza de té. Sí. Vine a ver a Tsunade, respondió Jiraiya con franqueza. Tsunade vino a Kirigakure voluntariamente y le va bien aquí. No tienes de qué preocuparte. Sí, yo también lo vi, dijo Jiraiya en voz baja. Después de aquel incidente, hacía mucho tiempo que no veía a Tsunade sonreír así. Su expresión se suavizó al recordar la escena que acababa de presenciar a través de la ventana. Tsunade enseñando ninjutsu médico a un grupo de ninjas de la aldea oculta de la niebla. Estaba relajada, feliz, igual que en Konoha, en aquellos tiempos. Pero ahora las cosas eran diferentes. Tsunade ya no era la misma de antes. Y Konoha ya no era la Konoha del pasado. Todo había cambiado drásticamente. Tengo curiosidad. ¿Qué métodos utilizaste para conseguir que Tsunade se quedara voluntariamente en Kirigakure y trabajara para ti, en lugar de regresar a Konoha?, preguntó Jiraiya. Tsunade es una ninja de Konoha, respondió Haru, sosteniendo la mirada de Jiraiya. Tomó un sorbo de té y dijo, no es fácil cambiar a alguien como Tsunade, una de las legendarias Sannin de Konoha. Ahora que lo pienso, todo esto es gracias a tu tercer Hokage, ¿no? Si no fuera por él, Tsunade no habría venido a Kirigakure. Jiraiya frunció ligeramente el ceño, sin estar del todo convencido. ¿Era correcta su sospecha? ¿Había habido algún distanciamiento entre Tsunade y su maestra? ¿Por qué? ¿Podría Tsunade haber descubierto algo preocupante? Tomó un sorbo, pero no insistió. Simplemente no podía adivinar la razón exacta. Entre los tres Sannin legendarios, Orochimaru era de mente aguda y excepcionalmente talentoso en ninjutsu e investigación científica. Tsunade era la nieta del primer Hokage, y poseía habilidades excepcionales, especialmente en ninjutsu médico. Al principio, Jiraiya era el más débil de los tres, ya que carecía de talento en ninjutsu y otras áreas. Pero eso no significaba que fuera poco inteligente. El hecho de convertirse en uno de los legendarios Sannin y estar al mismo nivel que tales prodigios demostró lo capaz que era. Jiraiya no era tonto. Era inteligente, pero a menudo fingía lo contrario. Había presenciado innumerables luchas de poder en el liderazgo de Konoha, lo cual le repugnaba. Tras la deserción de Orochimaru y la partida de Tsunade, una tras otra, Jiraiya no tardó en seguir sus pasos. Sencillamente, ya no quería ver esos asuntos corruptos. La actitud de Jiraiya sorprendió un poco a Haru. ¿No quieres preguntar por el motivo específico?, preguntó Haru. Jiraiya sonrió, que así sea. Tsunade tiene sus razones, y no necesito interferir. Solo necesito saber que realmente está dispuesta a quedarse. Ya he visto suficiente. Pero, Jiraiya cambió de tema, mirando directamente a Haru. Estoy muy interesado en ti. Yo. Haru sonrió con calma. Sí. Tú. Jiraiya miró a Uchiha Haru. Llevaste al clan Uchiha a un nuevo lugar y, en poco más de un año, te has afianzado por completo, permitiendo que los habitantes de la aldea oculta de la niebla y el clan Uchiha vivan en armonía. Te has ganado una reputación increíblemente alta. Un joven menor de 20 años puede lograrlo. Hasta yo me sorprendí cuando lo vi hace un momento. Gracias por el cumplido, respondió Haru con calma. No se sentía halagado ni vanidoso por los elogios de Jiraiya. Desde que adquirió el sistema y desbloqueó una habilidad dorada tras otra, había escuchado demasiados halagos, tantos que se había vuelto completamente insensible a ellos. La imperturbable actitud de Haru hizo que Jiraiya lo tuviera en aún mayor estima. Jiraiya había conocido a muchos jóvenes talentosos con una fuerza excepcional, pero esos muchachos solían ser ostentosos, introvertidos o esforzarse demasiado por parecer profundos. Cuando los elogiaban, la mayoría mostraba orgullo o incomodidad. Pero Haru no mostraba nada de eso, ni siquiera el más mínimo atisbo de emoción. Eso era raro en alguien tan joven. He oído que posees dos Kekkei Genkai extremadamente poderosos. El Mangekyou Sharingan y la técnica de liberación de madera. Sí, asintió Haru. Esto no era ningún secreto en el mundo ninja. Muchos lo sabían. El ataque aéreo de los 8 trigramas y el dominio elemental otorgado por el sistema aún no se habían mostrado por completo al mundo.
La herencia Tsutsuki de Haru contribuyó a su increíble destreza física. En comparación con un Mangekyou Sharingan ordinario, el Mangekyou Sharingan eterno parecía casi idéntico, indistinguible para la mayoría. Más importante aún, la fuerza actual de Haru significaba que combinar las técnicas de liberación de madera y Sharingan era suficiente para vencer a la mayoría de sus oponentes. No necesitaba nada más. Realmente es extraordinario. Suspiró Jiraiya, impresionado. He conocido a muchos jóvenes ninjas con un talento excepcional. Entre ellos, en cuanto a talento puro, te encuentras entre los dos primeros. Los dos primeros. Uno de ellos era Uchiha Haru, quien manejaba tanto el Mangekyou Sharingan como la técnica de liberación de madera, dos poderosos límites hereditarios. El otro, por supuesto, era Nagato, el portador del Rinnegan. Como transmigrador, Haru lo sabía sin dudarlo. Pero los dos primeros... No estaba convencido. Haru nunca había luchado con toda su fuerza contra otros. Incluso cuando se enfrentó a 5 oponentes de nivel Kage simultáneamente, no había sido realmente desafiado. La brecha era demasiado grande. ¿Y Nagato? Era la persona más poderosa que Haru había conocido. Sin embargo, desde su llegada a este mundo, nunca se habían enfrentado, ni durante la noche del genocidio ni después. A pesar de haber enviado innumerables clones de sombra para dar caza a los miembros de Akatsuki, nunca se encontró rastro alguno de Nagato. Incluso después de matar a Juzobiwa de Akatsuki, Nagato permaneció en silencio, evitando la venganza o la confrontación directa. Haru sintió una punzada de arrepentimiento. Hacía mucho tiempo que no se enfrentaba a un rival que pudiera desafiarlo de verdad. Esperaba con ansias la llegada de un rival así. Hace muchos años, llegué a la aldea de la niebla oculta. Ahora es muy diferente. Todos los aldeanos dicen que tú trajiste este cambio. Jiraiya sonrió. Ya había visto ninjas talentosos antes, pero nunca a nadie capaz de transformar una aldea entera de forma tan drástica en tan poco tiempo. Tras una breve pausa, Jiraiya miró a Haru con expresión significativa. Si algún día quisieras cambiar no solo la aldea oculta de la niebla, sino todo el mundo ninja, si se presentara esa oportunidad, ¿la aprovecharías? Haru sostuvo su taza de té con calma. No se trata de querer hacerlo, sino de tener la capacidad. Hay muchos que tienen sueños, pero pocos dispuestos a trabajar duro para hacerlos realidad. Entre quienes trabajan duro, aún menos tienen éxito. Jiraiya asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Sin fuerza, toda palabra es vacía. El poder es la base del éxito. Uchiha Haru, ¿crees que algún día tendrás esa fuerza? Haru no respondió directamente. En cambio, preguntó. ¿Qué opinas, señor Jiraiya? Sí. Sucederá, dijo Jiraiya con firmeza. Confiaba en su propio criterio. Uchiha Haru estaba destinado a convertirse en un ninja extraordinario, una figura que influiría no solo en la aldea oculta de la niebla, sino en todo el mundo ninja. Yo también creo que llegaré a ese punto, dijo Haru con renovada confianza. Capítulo 151. Capítulo 151. Arte sabio. Falsa paz. Jajaja. Jiraiya soltó una carcajada. Aunque Uchiha Haru era joven, encontraba el temperamento del muchacho refrescante. En lugar de sake, compartieron té y conversaron de manera informal. ¿Cómo crees que se puede alcanzar la verdadera paz en el mundo ninja? Preguntó Jiraiya, una pregunta que lo había atormentado durante años sin obtener respuesta. Cada vez que reflexionaba sobre ella, se sentía más desconcertado. El mundo ninja actual ha sufrido varias guerras. Los 5 grandes países shinobi siguen desconfiando unos de otros, por lo que la guerra abierta ha cesado, por ahora. Pero es solo una paz superficial, respondió Haru con calma. Bajo la superficie, luchan abierta y secretamente. Las tensiones laten sin cesar. Si esto continúa, no pasarán muchos años antes de que el mundo se sumerja de nuevo en la guerra. Ese es solo el conflicto entre las 5 aldeas principales. Innumerables aldeas más pequeñas han sufrido terriblemente en estas guerras. En tiempos de paz, viven en el caos y la pobreza. ¿Paz? Jiraiya se burló con una sonrisa amarga. Puede que sea un sueño inalcanzable. La expresión de Haru permaneció serena. Tal vez.
¿Quién puede explicar esto con claridad? Donde hay gente, hay conflictos, dijo Haru en voz baja. Los agraviados buscan venganza. Los que explotan a otros quieren seguir explotando. Los fuertes intimidan a los débiles, y los débiles intimidan a los aún más débiles. Es difícil esperar que todos dejen de lado sus rencores y alcancen la verdadera paz. Jiraiya suspiró profundamente. Las palabras de Haru dieron en el clavo. Sin embargo, no debemos preocuparnos demasiado, porque ahora mismo no hay solución. Tras un instante, Haru continuó. Los seres humanos siempre estamos aprendiendo y evolucionando. El hecho de que hoy no encontremos una solución no significa que no la encontremos en el futuro. ¿Recuerdan cuando el primer Hokage, Senju Hashirama, y Uchiha Madara dejaron de lado su odio y se unieron para fundar Konoha? Otros siguieron su ejemplo, estableciendo sus propias aldeas, que conformaron la estructura del mundo ninja. Además, durante la primera cumbre de los 5 Hokages, el mundo ninja disfrutó de un verdadero período de paz. No estallaron guerras y, durante un tiempo, todo pareció armonioso, al menos en apariencia. Pero después, todos nos dimos cuenta de que no era una paz verdadera. Esa paz dependía del poder abrumador del primer Hokage. Tras la muerte de Hashirama, estallaron 2 guerras mundiales ninja. Aquella paz no fue más que una frágil ilusión. El enfoque del primer Hokage, utilizar las aldeas ninja para asegurar la paz, fue un fracaso. Pero veamos con más detalle lo que hizo. Aunque su intento fracasó, fue mucho mejor que antes, cuando los clanes principales se masacraban sin cesar. Así que ni siquiera el fracaso carece de sentido. Jiraiya entrecerró ligeramente los ojos, absorbiendo las palabras de Haru. En efecto, tenía sentido. Los esfuerzos del primer Hokage fracasaron, pero no fueron un fracaso total. En otras palabras, los intentos repetidos importan. Aunque fracases una y otra vez, mientras progreses, cuenta. Finalmente, alcanzarás tu meta. El crecimiento es gradual. Nadie asciende al cielo de la noche a la mañana. Entiendo. No puedo creer que alguien tan joven tenga una visión tan profunda. Jiraiya hizo una reverencia respetuosa a Haru, mostrando una sincera admiración. Haru sonrió, pero no dijo nada más. No había necesidad. Después de todo, aún quedaba mucha sabiduría por compartir en otra ocasión. Lo que Haru le dijo a Jiraiya no fue del todo espontáneo, especialmente en lo que respecta a la paz en el mundo ninja. Él no lo perseguiría ciegamente como Jiraiya. Él se dejaría llevar por la corriente. Actualmente, él controlaba todo dentro de la aldea de la niebla oculta. Bajo su dirección, todo funcionaba a la perfección. Cuando finalmente logró controlar todo el mundo ninja, naturalmente, anhelaba orden y paz, no caos. Eso encajaba a la perfección con la visión de Jiraiya. La diferencia radicaba únicamente en su enfoque. Jiraiya consideró primero a todo el mundo ninja. Haru se priorizó a sí mismo, y luego al mundo en relación consigo mismo. No fue egoísmo, simplemente es la naturaleza humana. Pocos fueron tan desinteresados como Jiraiya. Por eso tantos lo veneraban. Para ser sincera, antes de llegar a la aldea de la niebla oculta, estaba preocupada por ti. Después de todo, eres un Uchiha que ha despertado el Mangekyou Sharingan. No es poca cosa evolucionar tu Sharingan a ese nivel. Como uno de los legendarios Sannin de Konoha, Jiraiya comprendía a la perfección el secreto de la evolución del Sharingan. Había visto a sus seres queridos marcharse una y otra vez. El odio en su corazón había crecido a la par del poder del Sharingan. No te preocupes. A Tsunade no le pasará nada aquí. Si alguna vez decides unirte a la aldea de la niebla oculta, serás recibido con los brazos abiertos. Dijo Haru. Ya fuera por su fuerza o por su carácter, Jiraiya merecía la invitación de Haru. Aunque para Haru lo que más le importaba era el personaje. Jajaja. Jiraiya se rió y agitó la mano. Olvídalo. He viajado durante tantos años que estoy acostumbrado a la libertad y no soporto las restricciones. Soy demasiado perezoso incluso para volver a Konoha. No te molestaré más, jajaja. Haru no lo obligó. Cada uno tenía sus propios deseos. Respetó la decisión de Jiraiya. Tenía la sensación de que algún día Jiraiya se uniría voluntariamente a la aldea oculta de la niebla. Charlaron un rato más. El tiempo pasó sin que se dieran cuenta. Jiraiya dijo:
Se está haciendo tarde. Debería irme. ¿Aún no has visto a Tsunade?, preguntó Haru. Sabía que Jiraiya había venido a buscarla. No. Jiraiya negó con la cabeza y se puso de pie. Me basta con saber que está a salvo. Además, ya la conocí, ¿no? Antes de irme, quiero darte algo. Jiraiya metió la mano en su túnica y sacó un pergamino, que le entregó a Haru. Esto es, un método para practicar las artes de la sabiduría. ¿Artes sabías? Los ojos de Haru brillaron con interés. Más allá del entrenamiento de chakras convencional, las artes del sabio eran una poderosa técnica energética conocida por muy pocos en el mundo ninja. Fue extraordinariamente difícil de aprender. En su mayoría, se aprendía por casualidad. Haru llevaba mucho tiempo queriendo estudiarlo, pero hasta ahora no había tenido la oportunidad. Esta oportunidad única había llamado a nuestra puerta de forma inesperada. Jiraiya sonrió. Heredaste la técnica de liberación de madera. Emergencia del bosque profundo del primer Hokage, Hashirama Senju. Pero para dominar por completo las técnicas más poderosas de liberación de madera, debes confiar en Sage Ars. Hoy les presento este método, con la esperanza de que les sea de ayuda. También espero que puedas crear un mundo perfecto, libre de guerra y opresión, tanto en tu corazón como en el mío. Miró a Haru con esperanza y expectación. En cierta ocasión, el sabio sapo del monte Myoboku dijo que viajaría mucho y aceptaría a muchos discípulos. Esos discípulos tendrían un impacto enorme en el mundo ninja. Haru no era uno de ellos. De hecho, entre sus aldeas, eran enemigas. Sin embargo, Jiraiya siguió confiándole el método de las artes del sabio. El respeto de Haru por Jiraiya alcanzó nuevas cotas. Lo haré. Las palabras de Haru fueron sencillas pero firmes y llenas de fuerza. Está bien. Jiraiya le dio una palmada en el hombro a Haru y comenzó a marcharse. Pero antes de dar unos pasos, oyó la voz de Haru detrás de él. Esperar. Jiraiya se giró. ¿Hay algo más? Hay otro miembro de nuestro clan Uchiha en Konoha. Uchiha Sasuke, hijo de Uchiha Tsugaku, el antiguo líder del clan. Espero que puedas cuidar de él. Haru no había olvidado su promesa a Uchiha Mikoto. Aunque esta vez no tenía ninguna posibilidad de ir a Konoha ni de traer de vuelta a Sasuke, si Jiraiya cuidaba de él, Sasuke tendría una vida mejor que en la línea temporal original de Naruto. Está bien. Jiraiya asintió, despidiéndose con la mano una vez más. Haru observó cómo Jiraiya desaparecía lentamente. Bajó la mirada hacia el pergamino de artes del sabio que tenía en la mano. Su intención era simplemente charlar, pero inesperadamente recibió un valioso regalo. Un arte inmortal. Con ella, podría realizar Sage Art, World Release, Trueto Usan Dance. También conocido como el Gran Buda, la técnica de liberación de madera más poderosa. Incluso podría combinarse con la forma del Gran Buda Susanoo, empuñada por el Sharingan. Jiraiya realmente le había ayudado muchísimo. Capítulo 152. La joven Uzumaki Karin. Tras la partida de Jiraiya, Uchiha Haru buscó un lugar apartado para comenzar su entrenamiento en el arte sabio. En realidad, la práctica de las artes del sabio no era algo que pudiera hacerse en cualquier lugar. El llamado entrenamiento era más bien un paso preparatorio. El verdadero cultivo solo podía tener lugar en sitios especiales imbuidos de energía natural, como el monte Myoboku, la cueva Ryuchi o el bosque Shikotsu. Como Jiraiya había aprendido Senjutsu del gran sabio sapo del monte Myoboku, Haru heredó su camino y partió hacia el mismo lugar sagrado para comenzar su entrenamiento. Al llegar al monte Myoboku, Haru fue llevado primero ante el antiguo y venerado gran sabio sapo. Solo después de esta presentación formal comenzó su verdadero entrenamiento. Al igual que Naruto cuando puso un pie por primera vez en el monte Myoboku en la línea temporal original, Haru comenzó con lo básico. Pasos lentos y constantes que gradualmente abrieron su cuerpo al flujo de energía natural. En circunstancias normales, dominar el chakra sabio era un desafío arduo incluso para los ninjas más talentosos. Incluso alguien como Jiraiya, uno de los Sannin legendarios, tuvo dificultades considerables. Naruto sufrió mucho en las primeras etapas de su entrenamiento, llegando a estar a punto de convertirse en piedra en varias ocasiones. El Senjutsu no era una simple extensión del control del chakra, sino un sistema completamente distinto.
Algo extraño, incluso peligroso. Intentar dominarlo sin precisión podía costarte la vida. Todo ninja, independientemente de su genialidad innata, se encontraría con obstáculos en el camino. Pero Uchiha Haru era diferente. Desde el principio, su progreso fue fluido. Cualquier pequeño obstáculo que aparecía era rápidamente superado. Los rigurosos controles que habían frenado incluso a los shinobi más prometedores eran, para Haru, meras formalidades. Superó las etapas de entrenamiento con total naturalidad, casi sin darse cuenta del esfuerzo que se suponía que requería. Los sabios sapo del monte Myoboku quedaron asombrados. Jamás habían visto un talento tan prodigioso, ni siquiera entre la larga historia de shinobi que habían recorrido sus caminos sagrados. Daba la sensación de que el modo sabio había sido hecho a medida para Uchiha Haru, como si su propia existencia estuviera predestinada al senjutsu. Incluso el gran sabio sapo, con milenios de sabiduría y clarividencia, comentó que Haru podría haber nacido únicamente para dominar el chakra sabio. Su talento no era simplemente uno entre 1.000.000, era algo aún más raro, algo que escapaba a toda probabilidad. Pero Haru lo sabía mejor. Hacía tiempo que había notado ese factor oculto. El ritmo sutil y sobrenatural que recorría sus chakras. No se trataba solo de talento. Era su cuerpo. El legado físico del linaje Tsutsuki. La constitución física de los Tsutsuki, una construcción legendaria de la que se hablaba en antiguos pergaminos, le otorgaba una afinidad sin igual con la energía natural. El chakra no necesitaba ser moldeado a la fuerza. Fluía hacia él como atraído por la gravedad. El chakra sabio entró en su cuerpo sin ser invitado, se condensó por sí mismo y respondió a su voluntad con una precisión casi sin esfuerzo. Incluso dominar el equilibrio entre la energía natural, espiritual y física, la esencia del modo sabio, requería una concentración mínima por su parte. Era como si la propia montaña quisiera formar parte de él. Así pues, Haru permaneció en el monte Myoboku, dedicándose por completo a su entrenamiento. Poco a poco se fue distanciando de los asuntos de la aldea oculta de la niebla y del departamento de policía de Konoha. No es que hubiera abandonado sus responsabilidades, simplemente las había delegado. En la aldea de la niebla, Meiterumi y la jefa Kaguya llevaban las riendas. El departamento de policía de Konoha estaba en manos de Ao, usuaria del Byakugan, y un selecto grupo de agentes Uchiha leales. Haru rara vez intervenía. Como mucho, ofrecía algunos consejos. Ahora, ni siquiera se molestó en eso. Su objetivo era único: dominar las artes de los sabios. Hasta que un día, Meiterumi llegó en persona para conocerlo. Haru se retiró del recinto sagrado de entrenamiento y se reunió con ella en el borde exterior de la montaña. ¿Qué pasó?, preguntó secamente. Sabía que Mei no habría venido a menos que hubiera ocurrido algo grave. Es grave, dijo, frunciendo el ceño con inquietud. El Jinchuriki de las 6 colas no lo logrará. Los ojos carmesí de Haru se entrecerraron ligeramente. Tiempo atrás, Idan y Kakuzu atacaron la aldea oculta de la niebla en un intento por extraer al 6 colas. Aunque fracasaron, el Jinchuriki sufrió heridas graves. La propia Tsunade fue llamada para estabilizarlo. Incluso entonces, se trató de un respiro temporal. Ahora, parecía que su destino estaba sellado. Ya veo, dijo Haru, sin mostrar emoción alguna. Mei se puso cada vez más ansiosa ante su falta de respuesta. Continuó. Una vez que el Jinchuriki muera, la bestia con cola será liberada y quedará sin ataduras. Si no la sellamos pronto en un nuevo huésped, podría causar el caos. La aldea oculta de la niebla apenas ha comenzado a recuperarse. No podemos permitirnos otro desastre. Haru emitió un leve y desinteresado murmullo. Esa sola sílaba conllevaba el peso de la indiferencia. Mei apretó los puños, conteniendo la respiración por la frustración, pero no se atrevió a alzar la voz. Sabía perfectamente quién estaba frente a ella. Este hombre, este prodigio, no era alguien con quien pudiera permitirse el lujo de enemistarse. Sin embargo, a pesar de la tensión latente bajo su apariencia serena, optó por la diplomacia. He venido a pedirte tu opinión, dijo con cautela. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Si el Jinchuriki muere, dijo Haru simplemente, busquen otro. Mei parpadeó. Lo sé, pero no es tan sencillo como elegir un nuevo anfitrión.
Para ser un Jinchuriki, necesitas más que reservas de chakra. La lealtad es crucial. Una lealtad inquebrantable a la aldea. Las bestias con cola no eran simples herramientas. Eran armas nucleares encarnadas. Mal manejadas, se convertían en amenazas en lugar de ventajas. Cada aldea mantenía a sus bestias con cola selladas herméticamente en huéspedes cuidadosamente elegidos, a menudo criados desde la infancia bajo constante vigilancia. No puedes simplemente agarrar a alguien de la calle y esperar que pueda con una bestia con cola, dijo Mei. Tienen que estar preparados. Tienen que ser dignos de confianza. Es crucial que la persona elegida pueda resistir el poder de una bestia con cola y someterlo. De lo contrario, no es más que una sentencia de muerte. Inútil, un completo desperdicio. Muy pocas personas cumplen ambas condiciones. Y el actual Jinchuriki de las 6 colas no podrá resistir mucho más. Encontrar a alguien adecuado en tan poco tiempo es casi imposible. Cuando el Jinchuriki de las 6 colas resultó gravemente herido, Mei Terumi ya había enviado equipos de búsqueda por toda la Tierra del Agua y más allá. Pero no apareció nada. No se había encontrado ningún candidato adecuado. Desesperada, recurrió a Uchiha Haru. Recordó lo que Haru le había dicho una vez. Que él podía resolver esa situación. Y Haru comprendió el significado de su visita. Asintió sin dudarlo y asumió la responsabilidad. Aunque se encontraba en una fase crucial de su entrenamiento, lo que Haru más necesitaba era tiempo. Su cultivo en el monte Miboku ya mostraba un progreso evidente. Ahora, el siguiente paso era integrar el chakra sabio que había dominado recientemente con su repertorio de ninjutsu. Solo fusionando ambos podría alcanzar una verdadera fuerza de combate. De lo contrario, todo carecería de sentido. Desde el momento en que llegó al mundo shinobi, Haru se comprometió con un único objetivo: crecer a través de la fuerza. Nada más era más importante. Aún así, accedió a ayudar a Mei Terumi a encontrar un Jinchuriki sucesor para el 6 colas. Primero, porque lo había prometido. Segundo, ¿quién dijo que tenía que hacer la búsqueda personalmente? ¿No bastaría con un clon de sombra? Acto seguido, Haru realizó una serie de sellos manuales y utilizó la técnica de liberación de madera. Clon de sombra múltiple. Uno de los clones se separó del grupo principal con la única misión de encontrar un nuevo huésped para el 6 colas. Mientras tanto, Haru y sus clones restantes se centraron en un trabajo más importante: investigar cómo fusionar el chakra sabio con diversas formas de ninjutsu. Ninguno de los dos esfuerzos interferiría con el otro. Perfecto. Tras recibir el compromiso de Haru, Mei Terumi se marchó con una inusual sensación de calma. Ella no sabía a quién elegiría. Ella no preguntó qué método usaría. Pero de una cosa estaba segura: si Haru decía que haría algo, lo haría. Siempre cumplía. A sus ojos, Uchiha Haru ya se había convertido en alguien capaz de cualquier cosa. Así que el clon partió solo. Para asegurarse de que ningún contratiempo lo retrasara, llevaba consigo un kunai especial grabado con la fórmula del dios del trueno volador de Haru. Haru no iba a vagar sin rumbo por el continente. Eso sería una pérdida de tiempo precioso. Incluso a su ritmo actual, para cuando encuentre a alguien adecuado, puede que ya sea demasiado tarde. Ya tenía a alguien en mente. Uzumaki Karin, una kunoichi del país de la hierba. Los descendientes del clan Uzumaki siempre habían sido los recipientes ideales para las bestias con cola. ¿Por qué si no todos los Jinchuriki del 9 colas de Konoha habían sido Uzumaki? La tierra de hierba limitaba con la tierra de fuego, a bastante distancia de la aldea oculta de la niebla. Incluso con la velocidad de Haru, el viaje seguiría consumiendo un tiempo valioso. Por suerte, tenía un plan B: la técnica del dios del trueno volador. En cuanto localizara a Karin, podría teletransportarlos a ambos de vuelta al instante. Si todo salía bien, llegaría a tiempo. El clon avanzó rápidamente, dirigiéndose a toda velocidad hacia la tierra de la hierba. Utilizando información de diversas fuentes y la aguda percepción que le otorgaba su Mangekyou Sharingan, localizó la posible ubicación de Karin. Y la encontró. En un callejón lúgubre y sombrío. Un niño. Delgada. Sucia. Sola. Se sentó sobre la fría piedra, con las rodillas pegadas al pecho, temblando de hambre y del frío de principios de primavera. Su cabello escarlata se le pegaba al rostro, húmedo por las lágrimas y la suciedad.
Uzumaki Karin había perdido a sus padres hacía mucho tiempo. Huérfana, nacida en medio de la guerra y la desgracia. Ella no entendía por qué otros niños tenían familias, por qué tenían a alguien que los abrazara, los protegiera y los alimentara. Ella no tenía a nadie. Cada día era una lucha por la supervivencia. Apenas lograr comer una vez al día era una bendición. Su refugio era cualquier saliente que pudiera encontrar. Y lo peor de todo, hacía mucho que había olvidado lo que era sentir el calor. Ella quería cambiar. Desesperadamente. Pero, ¿qué podía hacer ella? Era solo una niña hambrienta, sin familia, sin entrenamiento de chakra, sin apoyo. Indefensa. Olvidada. En este mundo, niños como ella morían en silencio en las calles, sin nombre y sin que nadie se percatara de ello. Igual que le había pasado a su amiga. Un chico que ella conocía. Un día, se desplomó en el callejón. Nadie fue a buscarlo. Karin temía ser la siguiente. Entonces, esa mañana, la luz se abrió paso entre las nubes. Un cálido rayo de sol iluminó el callejón. Cayó directamente sobre ella. Abrió los ojos lentamente. Un hombre se encontraba frente a ella, alto y de una gracia asombrosa. Parpadeó, atónita. ¿Era un sueño? Nunca había visto a alguien tan hermosa. Ni una sola vez, ni en toda su vida. Sus rasgos eran refinados, casi etéreos. Ojos profundos como la obsidiana. Cabello oscuro, pero apenas rozado por la luz. Su chakra, si ella hubiera tenido la capacidad de percibirlo, era inmenso. Ancestral. Temible. No parecía un hombre. Parecía el destino. Entonces habló. Su voz era tranquila, suave. Un calor como el de la brisa primaveral tras un invierno largo y crudo. ¿Te gustaría venir conmigo?, preguntó. No hubo vacilación. Estoy dispuesta, respondió al instante. Ni siquiera sabía su nombre. Pero algo muy dentro de ella le decía que esto era lo correcto. Aunque se equivocara, aunque eso la llevara a la muerte, no sería peor que lo que tenía ahora. Y así, Uzumaki Karin tomó su decisión. Fin del capítulo. Si es que te gustó, puedes darle un like. Hasta luego.